acá. Entonces, de esta manera también nos controlan. Pero qué bueno que podemos estar aquí. Gracias, hermanos, por el hospedaje, por disfrutar de tantas cosas ricas que uno aprendió también a comer aquí. Así que son muy, muy, muy generosos. Le invito a abrir la palabra al Señor. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, en el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 6. ¿Sabe que en toda la Biblia, desde el principio, allí nomás en el Génesis hasta el final, de alguna manera las historias bíblicas, la palabra de Dios, los propósitos de Dios, van delineando cuál va a ser la actitud de aquellas personas que la reciben? Entonces están los que le creen a Dios, que son llamados los creyentes, y aquellos que no le creen a Dios. Y de alguna manera, hasta hay algunos conceptos que definen ese no creer como los duros de corazón. Y creo que a todos nosotros, de alguna manera, cuando vos venís un tiempo en la iglesia y conocés esta terminología, quiénes son los creyentes, cómo la palabra de Dios nos anima a formar parte de ese grupo de hombres y mujeres que le creen a Dios, que creen a la palabra de Dios. Pero también empezamos a definir algunos conceptos que tienen que ver quién es el de corazón duro. Hasta, permítame decirlo de esta manera, hasta llegamos en nuestra mente a vislumbrar quién es. Y a veces nos acordamos de alguien que se apartó del camino del Señor y decimos, se endureció su corazón. A veces lo identificamos como esa persona que hemos invitado, que le hemos hablado del Señor un montón de veces, que hemos de alguna manera acercado ese mensaje de esperanza y la gente dice, no, yo estas cosas para mí no son, no tengo tiempo. Y definimos de alguna manera, decimos, está endurecido el corazón. Y oramos para que ese corazón duro en realidad se ablande y reciba la semilla de la palabra de Dios. Y a veces nos pasa con integrantes de la familia, con amigos, con conocidos. Pero yo quiero que podamos ver este suceso histórico, real, capítulo número 6 del Evangelio de Marcos. Allí el segundo libro del Nuevo Testamento. Y esta historia, mire, la han llevado a cuadros, la han llevado a películas. Es algo que sucedió y va unido a varias cositas allí, pero vamos a leer desde el versículo 45. Y dice así la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que Jesús los hubo despedido, dice que Jesús se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo estaba en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, esto era más o menos las 2, 3 de la mañana para poder entenderlo, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole los discípulos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Jesús subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén a la palabra de Dios. Y permítame subrayar el último texto. No está hablando del que no quiere ir nunca a la iglesia.
No está hablando de aquel que no cree en Dios. Está hablando de los mismos discípulos que Jesús caminaba con ellos, pero el diagnóstico que muestra aquí la palabra dice, sus corazones estaban endurecidos. Ya por lo menos aquí nos ubica en otro panorama, que no es solamente hacia afuera. Los discípulos que Jesús había elegido, los que caminaban con Él, los que conocían absolutamente todo, los que compartieron tiempo, de golpe la Biblia aquí nos cuenta que sus corazones estaban duros. ¿Vio cuando usted va a orillas de un arroyo, de un río? Pruebe sacar una piedra que estuvo desde antaño bajo agua. Si usted llega a partirla, algunas se pueden partir muy fácilmente, por más que estuvo, pero cientos, miles de años bajo el agua, cuando usted la parte, ¿cómo está esa piedra? Seca. Nunca penetró agua. Esa es la idea de un corazón endurecido, rodeado de un montón de cosas, pero sus corazones, dice la palabra de Dios, y no da lugar a duda, estaban endurecidos. Es más, dice inmediatamente, no entendieron lo de los panes. Este mismo relato usted lo va a encontrar en Mateo, donde Mateo cuenta algún detalle más, no lo leí allí en Mateo, porque en el medio te cuenta cómo Pedro caminaba sobre las aguas, cuando el Señor les apareció allí en medio de la tormenta. Juan también lo va contando, pero Marcos es concreto, conciso, preciso, y dice, sus corazones, el corazón del discípulo estaba endurecido porque no entendieron. Y uno dice, ¿qué es lo que no entendieron? Si ellos fueron testigos en primera línea. Fíjese qué interesante, el texto bíblico, acá en el verso 45, si tiene usted su Biblia allí abierta, donde empezamos a leer, empieza de igual manera en Mateo. Dice, enseguida hizo entrar a sus discípulos en la barca. ¿Por qué la urgencia de Jesús de que vayan a la otra orilla? Mateo lo cuenta igual. ¿Sabe cómo me imagino esto? Pedro, Juan, que sirvieron la comida de esa multiplicación de los panes y los peces, todavía estaban masticando, estaban comiendo. Y Jesús dice, muchachos, rápido, ya, a la otra orilla. ¿Cuál era la urgencia? Si inmediatamente viene la tormenta. Y mire que estamos hablando que algunos de los discípulos del Señor, antes de ser discípulos de Cristo, se ganaban la vida siendo pescadores. No es gente improvisada, no es gente que sea como yo. Si a mí me dicen, bueno, dale, agarrate un bote y cruzá del otro lado del lago, qué sé yo, de qué manera hay que hacerlo. Esta gente sabía cómo navegar una tormenta, sabía cómo enfrentar las olas. No la agarres de costado porque te puede tumbar el barco, cruzalo de frente. Juan tenía barcos con su padre, con Jacobo. Pedro también. Pero de golpe son las 2, 3 de la mañana y el barco no va ni para atrás ni para adelante. Y Jesús no está. Y la tormenta cada vez es más fuerte. Dígame si nosotros muchas veces, después de haber tenido momentos maravillosos en la presencia del Señor, nos vamos de este lugar y de golpe se desata una tormenta. Y uno dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué la tormenta? ¿Acaso Jesús no vio el pronóstico? ¿Acaso Jesús no vio que venía tormenta? ¿Por qué? Si lo prudencial sería, muchachos, descansen, mañana a la mañana van a salir para el otro lado. Pero enseguida Jesús los empuja.
Permítame decirlo de esta manera. Muchas veces Jesús nos empuja a nuestras tormentas. Y no es cuestión si lo digo o no lo digo, o lo que Dios permite tormentas. Porque las tormentas van a empezar en el propósito de Dios a vislumbrar lo que hay dentro de mí. Ellos habían vivido un cultazo, permítame decirlo de esta manera. Comieron, se saciaron miles de personas. ¿Sabe qué dice el relato? No lo vamos a leer, pero usted lo debe recordar y si no, tarea para la casa. Vuelvo a releerlo. Comieron miles de personas. Y aclara, dice, aún los chicos. Y se saciaron y juntaron 12 canastos. 12 canastos con panes y peces. 12 canastos. O sea, eran 12 discípulos, cada uno juntó un canasto. Cada uno trajo un canasto. Y fíjese que aclara el tema de los chicos. Porque los grandes aprendemos a disimular. ¿Vio cuando usted está en alguna casa y no hay mucha comida? Uno se cuida y dice, no, está bien, un poquitito ahí. Pero los chicos, cuando no hay comida, tienen más hambre. Dígame si no justamente fueron a visitar a la tía allá y a la tía la agarraron media de sorpresa. Entonces ve que, bueno, la milanesa la va cortando más chiquita para que alcance para dos, pero ese día los chicos tienen un hambre. Y si usted todavía disimuladamente le hace un toquecito debajo de la mesa, ¿vio? Todavía lo va a quemar el chico. Le va a decir, papá, ¿por qué me estás pegando? ¿Por qué me estás pateando? Porque los chicos no disimulan. Cuando tienen hambre, tienen hambre. Y fíjese que el relato te dice, comieron los grandes, que uno dice, bueno, está bien, disimularon, hicieron que comieron. Pero los chicos no disimulan. Y se saciaron. ¿Sabe qué significa? Que volvieron a preguntar, ¿alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? Y juntaron los 12 canastos. Yo digo, ¿qué es lo que no entendieron? ¿Quién sabía que no había comida? Los discípulos. ¿Quién sabía que solamente había 5 panes y 2 peces? Los discípulos. ¿Quién fue a repartir la comida? Los discípulos. ¿Quién juntó lo que sobraba? Los discípulos. ¿Quién comió del milagro? Los discípulos. Y uno dice, ¿cómo que no entendieron? ¿Qué es lo que no entendieron? Ellos estaban en ese barquito en medio de la tormenta, en medio del mar, y sacudiéndose para un lado para el otro. Y de golpe, fíjese lo que dice la Biblia, en la santa palabra de Dios, vieron algo que venía caminando sobre las aguas. Y gritaron, no es que lo vio uno, dice que lo vieron todos. Porque si dice, bueno, lo vio uno, alucinaba, estaba asustado, estaba mareado. No, lo vieron todos, dice, y gritaron. ¿Qué cosa? Un fantasma. ¿A qué se asocia la palabra fantasma? Y generalmente se asocia a cosas media. No hablamos de la luz, de la paz del Señor cuando hablamos de fantasma. Más bien se asocia con la muerte. Se asocia con aparecidos. Se asocia con esas viosas historias que no camine cerca del cementerio a la noche porque aparece alguno por ahí. Hace muchos años, estando en el ejército, en la guarnición de Río Gallegos, había un lugar que nadie quería hacer guardia. Era el puesto número 5, donde estaba justamente todos los depósitos de municiones. ¿Por qué? Porque había una historia que aparecía una novia sin cabeza. ¿En serio? Venía y uno averiguaba un poquito entre la gente de ahí, ¿de dónde sale esta historia? No, y te decían, no, hubo una novia que la plantaron en el altar, la dejaron sola, no vino el novio. Y esa novia después desapareció, pero cada tanto aparecía en ese lugar
para llevarse a un soldado. ¿Vio? Casi de película de terror es esta historia. Pero el tema es que los discípulos vieron un fantasma. Entonces a la noche de golpe uno escuchaba disparos, ¿vio? Un montón, ráfagas de ametralladora, disparos. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué atacan los chilenos? ¿Atacan los ingleses? ¿Qué es lo que estaba pasando? Nos acercamos y le preguntamos al soldado que estaba de guardia, todo demacrado, todo asustado. Le decía, ¿qué pasa, soldado? La novia decía. Y él, de alguna manera, aseguraba que había visto un fantasma. Los discípulos, no puedo decir que eran incrédulos, no puedo decir que estaban lejos de Jesús, no puedo decir que no conocían el obrar de Dios. De golpe ven lo que ellos creen un fantasma. ¿Usted qué cree? ¿Que ellos están en medio de la tormenta, allí sacudiéndose, diciendo, che, qué cultazo que tuvimos hoy? ¡Qué reunión! Jesús multiplicó los panes y los peces. No. Ellos están pensando más en la muerte que en la vida. Como había mencionado, algunos de ellos eran expertos marineros y sabían de que así como hay accidentes y hay tragedias en la historia de la humanidad, me imagino tal vez Jacobo diciéndole a Juan, che, acá donde se hundió el barco, ¿te acordás de aquellos? ¿Te acordás de esos que desaparecieron? Ellos están pensando más en la muerte, por eso ven fantasmas. El tema es que de golpe la palabra de Dios va contando que Jesús les dice, no teman, yo soy, pero la fuerza no está en ese no tengas miedo, sino en el yo soy, el Dios presente, vivo y activo. El Señor siempre llega a tiempo, permítame decirlo de esta manera. Dios siempre llega a tiempo. El tema es, ¿por qué Jesús los empujó a la tormenta? ¿Por qué Jesús permite que yo pase por tormentas? ¿Por qué Jesús permite que haya momentos difíciles? Las tormentas van a revelar lo que hay en mi corazón. Mi corazón. ¿Sabe que lo más oculto del ser humano es el corazón? Pero cuando hablo del corazón, no estoy hablando del músculo que bombea sangre. Estoy hablando allí donde se toman decisiones. Allí donde se afirma tu fe, mi confianza en Dios. El corazón, dice, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Los discípulos parecía que estaban bien. Conocían a Jesús, conocían el obrar de Jesús, conocían los milagros de Jesús. Pero Jesús hace el diagnóstico y le dice, después que pasa la tormenta, le dice, sus corazones están endurecidos porque no entendieron nada. Eso me lleva a preguntar, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué Dios permite tormentas en nuestra vida? Si Dios sabe que eso va a ser peligroso, si Dios sabe que eso va a ser incómodo, porque nosotros no sabemos aún cómo es nuestro corazón, pero la tormenta va a revelar dónde está mi confianza, dónde está mi fe, dónde está mi seguridad. Es interesante que cuando uno lee la Biblia y lo vuelvo a releer vez tras vez, digo, Señor, ¿qué no entendieron esta gente? ¿Qué fue lo que no entendieron? Y lo lees en el Evangelio de Mateo y no encontramos tampoco. Solamente Pedro diciendo, Señor, si sos vos, yo quiero caminar. Y el Señor le dice, ven. Tal vez encontrás la oración más corta de toda la Biblia, porque dice que cuando Pedro empezó a hundirse, él le dijo, Señor, sálvame. Y dice, al instante Jesús lo sacó. Yo creo que el evangelista Mateo, que estaba en el barco, él terminó la frase. Porque cuando se empezó a hundir Pedro, no es que se hundía de a poquito en cámara lenta, ¿vio?
Yo creo que se empezó a ir a pique y dijo, Señor, glu, 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 ya. Y el Señor lo sacó. El Señor siempre está ahí. Pero no por eso va a decir que no haya tormentas en nuestra vida. Nosotros no queremos tormentas, pero a veces Dios permite. ¿Sabe que en el Evangelio de Juan, que estaba allí en el barco también, y estuvo en la multiplicación de los panes y los peces, nos cuenta algo que nos da la idea que causó la dureza del corazón? Por eso la importancia de conocer toda la Escritura. Por eso la importancia, queridos hermanos, de que no solamente leas la palabra cuando venís acá, sino cada día lee la palabra de Dios. Y terminaste de leer la Biblia, volvéla a leer. Terminaste de leer la Biblia, volvéla a leer en otra versión. Algo te vas a llenar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene tantas cosas maravillosas. Y cuenta Juan que cuando ellos repartían los panes y los peces, ¿sabe qué? Escucharon decir a la gente, hay que hacer rey a Jesús. Hay que hacer rey a Jesús. Me imagino Pedro caminando por allí, por esa fila, y él está escuchando. Y se encuentra al final con Juan y le dice, Juan, ¿vos estás escuchando lo mismo? Sí. La gente quiere hacer rey a Jesús. Y se encuentra con Jacobo, con Natanael, con Judas, con Tomás, y todos coinciden, la gente quiere hacer rey a Jesús. Había un reclamo de parte de los discípulos a Jesús. Porque Jesús, cuando empieza su ministerio, dice que él va caminando a orillas del mar de Galilea, este mismo mar, y se encuentra con Pedro y le dice, Pedro, vení, yo te voy a hacer pescador de hombres. Dice la palabra de Dios que al instante él largó la red y comenzó a seguir al Señor. Pocos metros más adelante encuentra que Juan y Jacobo, Santiago, estaban remendando las redes, porque también eran pescadores. Y les dijo el Señor, vengan. Y ellos dejaron todo y le siguieron. Y más adelante se encuentran con alguien que está cobrando impuestos. ¿Se acuerda de Mateo? Dice, al instante largó todo y lo siguió a Jesús. Pero estos mismos discípulos tenían un reclamo a Jesús. Le decían, Señor, nosotros dejamos todo, Nosotros dejamos la familia, dejamos el trabajo. Veo, porque cuando se pasa el entusiasmo, se pasa esa emoción del momento, uno empieza a decir, ¿y cómo seguimos? Si no matan a Jesús. Pero acá se encontraron que en esa orilla nadie lo acusaba a Jesús. Nadie lo echaba a Jesús. Como aquellos vecinos de los endemoniados gadarenos que le dijeron, no, Jesús, no vengas acá. Acá la gente decía, sí, que se quede Jesús. Hay que hacer rey a Jesús. ¿Qué se imagina que pasa por la cabeza de los discípulos? Eran personas como nosotros. Imagínense, permítame pensar juntos, que el próximo presidente o presidenta de la República Argentina es un tío o una tía tuya que hasta ahora ni sabías que existía. Pero un día recibís una invitación y te dice, resulta que descubrimos que usted es medio familiar. Lo invitamos a la asunción del nuevo presidente. ¿Cómo reaccionamos? Piénselo un poquito. Si el tío es el presidente, ya está. Tío querido, nunca lo vimos, pero es el tío querido. No, porque la Biblia dice, yo tengo que orar por las autoridades. Tío, yo voy a estar orando por vos. Pero ya está ahí, ya está, todo el mundo se está acomodando. ¿Qué cree que pasaba por la cabeza de Pedro? Si Jesús es rey, y nosotros no tenemos nada, pero yo tengo una espada. Si Jesús es rey, por lo menos ministerio de guerra me calce así, perfecto. Judas, que sacaba muy rápido los números
y otras cosas más acaba. ¿Qué piensa? Y si Jesús es rey, ya está. El Ministerio de Economía es para mí, muchachos. Empezaron a repartirse los puestos, los cargos. Si Jesús es rey. En ese contexto, Jesús dice, rápido, muchachos, a la otra orilla. Enseguida, acá dice, los envió a la otra orilla. ¿Cómo? Para no pensar. Jesús conocía que sus corazones se habían endurecido. Jesús sabía que sus corazones ya no eran sensibles al mover, al propósito de Dios. Y los manda allí a la otra orilla. En el medio, la tormenta. La tormenta revelando qué hay en el corazón de los discípulos. Ellos gritando, ¡un fantasma, un fantasma! Pero el Señor está allí presente. Lo rescató a Pedro, sube a la barca y ahí está el diagnóstico. Sus corazones estaban endurecidos. Pero el relato bíblico, nosotros a veces lo terminamos ahí. ¿Tiene su Biblia abierta? Allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Fíjese cómo sigue el versículo 53. Inmediatamente, terminada la travesía, o sea, fueron a la otra orilla. Llegaron a tierra de Genesaret y arribaron a la otra orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes a los enfermos en sus lechos, y donde oían que Jesús estaba, y donde quiera que entraba, ya sea en las aldeas, o en las ciudades, o en los campos, ponían en las calles a todos los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Bendito sea el nombre del Señor. La historia continúa. Llegaron a la otra orilla, a tierra de Genesaret. La palabra Genesaret, ¿sabe qué significa? El jardín del príncipe. Esas tierras pertenecían a un príncipe. Pero en medio de ese jardín había muchas necesidades. En las aldeas, en las ciudades, en los campos. Y cuando se enteraron que Jesús llegaba, fíjese, de golpe empieza un despertar espiritual impresionante. Dice, todos los que le tocaban quedaban sanos. Hoy estamos geográficamente lejos de Genesaret. Estamos de la otra parte del mundo. Pero hay un jardín del príncipe de este mundo donde no crecen flores, sino crecen espinas, cardos, problemas. El príncipe de este mundo es Satanás. ¿Y sabe qué? En ese jardín no hay paz, no hay esperanza, no hay nada de lo que pueden disfrutar los hijos del Señor. En ese jardín crecen el miedo, crece lo que hemos vivido hace poquito a través de las noticias, una tragedia que pasó en la ciudad de San Cristóbal, allí en la provincia de Santa Fe, y como reguero de pólvora en todos los colegios pasó algo similar. Chicos que se amenazan unos a los otros. Hace un mes estaba en la ciudad de San Pedro, le contaba al pastor, una comunidad chiquita en medio del monte de allí, de Misiones, a 50 kilómetros de la frontera seca con Brasil. Y vos decís, ahí estás aislado de todo. Un día no hubo clases, porque se empezó a escuchar en las redes que había alguien que estaba amenazando el jardín del príncipe de este mundo.
Al otro día los chicos, por protocolo, con una bolsita de nylon, viola de supermercado, no podían llevar mochila, solamente con eso. El jardín del príncipe de este mundo. Permítame decirlo de esta manera. Nos gusta la orilla, así como a los discípulos, donde Jesús hace milagros. Donde Jesús está allí, donde no hay pulgarcitos abajo, donde no hay críticas. No, ahí nos reconocen. Ahí nos reconocen, la gente nos reconoce, hay que hacer rey a Jesús. Claro, imagínate, alguien que te solucione el problema de la comida con 5 panes y 2 peces, yo también lo voto. La gente quería ser rey a Jesús. Los discípulos que los venían corriendo, los venían de alguna manera escapándose un montón de partes. Los fariseos, los religiosos, los criticaban y de golpe se encuentran en una región donde los aplauden. Donde qué bueno que es estar acá. Qué bueno. Pero de golpe perdieron de vista la otra orilla. A nosotros nos pasa igual, hermanos. Es muy bueno estar los hermanos juntos y en armonía, claro que sí, y damos gloria a Dios por cada momento. Pero el Señor sigue pensando también en la otra orilla. Y yo cuando hoy escuchaba el anuncio del próximo jueves de la reunión de hermanas, y la hermana estaba anunciando para invitar amigos, conocidos, compañeros de trabajo, dije, esa es la otra orilla también. Esa es la otra orilla. Compañeros de trabajo, aquellos familiares que vos ya le dijiste, pero ya lo invité tantas veces, pastor, no importa, es la otra orilla. Jóvenes, gente desesperada, con un montón de problemas, es la otra orilla. Y es allí donde la otra orilla empieza a tener forma y lugar geográfico, no en Genesaret, sino alrededor de nosotros. Y puede ser aquellos que se juntan detrás de un kiosquito para tomar alguna bebida y tratar de pasar de la mejor manera. Ellos están en el jardín del príncipe de este mundo y necesitan conocer al Jesús verdadero. Tal vez puede ser una obra, como decimos nosotros, un anexo, una filial en otro pueblo, en la otra orilla. A veces el desafío de llevar la palabra del Señor a otro lugar, y eso implica no solamente el predicador, sino la movilización, el sostener la obra, el ayudar. Eso es también pensar en la otra orilla. El problema es cuando nos quedamos en esa orilla donde todo es pulgarcito para arriba, ¿vio? Todo hay aplausos, todos decimos qué bárbaro, qué bueno, acá no nos critican, acá estamos bien, estamos cómodos. Y de golpe hay tormenta. Entonces no es la cuestión de la tormenta, si yo lo dije, no lo dije, si hice, sino Dios prepara tormentas para revelar lo que yo tengo en mi corazón. Porque yo creo que estoy bien. Pregúntale a los discípulos cuando decía que Jesús tiene que ser rey. ¿Qué pensaban ellos? Sí, está bárbaro, nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero el tema era la otra orilla. La otra orilla, donde hay un montón de gente necesitada. Y sacaron de las aldeas, de los pueblos, de los campos, a todos los necesitados. ¿Sabe qué? En la otra orilla. A veces puede ser acá, pocos metros, o puede ser algunos kilómetros, o puede ser mucho más lejos, pero hay un montón de necesidades que necesitan conocer al Jesús verdadero. Mientras no miramos la otra orilla, mi corazón, yo, Roberto, ¿sabe qué? Sin darme cuenta, mi corazón se empieza a endurecer. Se empieza a hacer cada vez más duro, más seco, más, de alguna manera, insensible a los propósitos de Dios. Y puedo estar rodeado como esa piedra adentro de un arroyo, ¿vio?
Puedo estar sumergido en agua y puedo conocer y puedo cantar, pero por dentro está duro y seco. Entonces la próxima tormenta que nos azote es para pensar, ¿cómo está mi corazón? Señor, ¿qué querés mostrarme? Pero el tema es no perder de vista la otra orilla. Mientras Dios da fuerzas, mientras Dios da recursos, mientras Dios apareja todas las cosas, Dios siempre va a guiar a su pueblo, a sus discípulos, a la otra orilla. Porque Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Porque Jesús vino justamente por aquellos que también están en la otra orilla. En algún momento nosotros estuvimos también en la otra orilla, pero hubo alguien que alguna vez trajo ese mensaje de esperanza y hoy podemos decir, gracias a Dios, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero no te olvides de la otra orilla. Cuando vayas a trabajar mañana, cuando vayas al mercadito, a la verdulería, o vayas a algún lugar, acordate la otra orilla. Que podamos ser esos discípulos del Señor, que pasamos la tormenta, que el Señor se nos apareció. Fíjese que Jesús nunca encontramos en los evangelios que Él le reprocha por haber visto el fantasma. Él sabe que es el producto de un corazón que de golpe perdió de vista al Señor que camina por encima de la tormenta. Y si por esas situaciones ya uno llega a ver fantasmas, es porque hemos perdido de vista a Jesús. Pero Él intercede por cada uno de nosotros. Y Él llega en el momento justo, en medio de la tormenta, en medio de la peor tormenta. Él llega justo para que nosotros podamos no solamente entender el propósito de Dios, sino también llegar a la otra orilla. Así que, hermanos, permítame que podamos orar ahora juntos, pero teniendo en cuenta esta verdad de la palabra de Dios. Porque nos enseña principios, historias que yo estoy seguro que usted lo ha conocido, lo hemos conocido tantas veces. Pero nos muestra una realidad, que yo puedo estar muy cerquita, y disfrutar de las bendiciones, pero mi corazón puede estar tan seco como una piedra. El único que transforma los corazones es nuestro Señor Jesucristo. Es la obra de su Espíritu Santo para que seamos sensibles. Y uno dice, pero yo ya soy mayor, ya no tengo fuerza, ya no tengo ánimo, ya no tengo... El Señor es quien redobla las fuerzas. En la vida hay momentos que se corren y hay momentos que se caminan. ¿Se acuerda lo que dice Isaías? Los jóvenes se pueden llegar a cansar. Los que corren se cansan y los que caminan también se cansan. Pero los que esperan en el Señor, aleluya, usted sabe cómo sigue, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Permítame contarle esto y ya oramos. En nuestras ciudades hay calles que honran a prohombres o héroes de la independencia latinoamericana. Yo no sé si aquí en Dugrati hay una calle que se llama Simón Bolívar. En Buenos Aires hay colegios que llevan el nombre Bolívar, hay calles que llevan el nombre Bolívar, hay estaciones de subte que llevan el nombre Bolívar. Para nosotros que estamos en Argentina, Bolívar, y sí, alguien que luchó por la libertad, por allá, que estaba donde hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador. Pero Simón Bolívar era una especie de San Martín para poder entenderlo. Tenía los ideales más importantes que puede tener uno humanamente, que es de la libertad. Y él luchó por esto. Pero ¿sabe cuáles fueron sus últimas palabras? Cuando él se estaba muriendo. Esto me impresionó. Me impresionó porque dije, ¿quién es este hombre? Voy a estudiar un poquito. Y él dice, me doy cuenta que mi vida fue arar, ¿vio el arado? En el mar.
O sea, hice surcos. ¿En dónde? En el agua. O sea, ¿sabe lo que está diciendo? No quedó nada. Hoy lo honramos, lo reconocemos, le ponemos nombre, pero él estaba diciendo, si yo volviera a nacer, yo no quiero ser este. Y mira que estamos hablando de ideales, de esfuerzo, de sacrificio, de entrega. Él dice, no me llevo nada. Mi vida es hueca. Hice pozos en el agua. Permítame recordarle de alguien que también se está muriendo. Y él es un líder. Y él nació bajo la esclavitud de un imperio. Y vivió 40 años en el desierto, no porque no tenía fe, sino porque no tenían fe sus compañeros. Y estuvo años y años sirviendo al líder del pueblo de Dios. Y después llegó su turno para estar comandando. Estoy hablando de Josué. Y Josué, cuando ya repartió la tierra y se estaba por morir, él llama a su gente y le dice, miren, yo ya mucho no me queda. Elijan ustedes a quién van a servir. Pero yo y mi casa, ¿se acuerdan cómo sigue? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Si yo tuviera que volver a nacer, yo sería igual. No cambió nada. Pero mira que fuiste esclavo, mira que tuviste que aguantarte la mala fe de aquello. No importa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hay un viejito que está en una cárcel y está escribiendo su última carta. Y lo han acusado sus propios paisanos. Y él escribe en esa última carta, todas las iglesias me han abandonado. Pero el Señor estuvo a mi lado, 2 Timoteo 4:17. Pero ¿sabe qué dice? He peleado la buena batalla y ahora me espera la corona de vida eterna. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Yo si tuviera que volver a nacer, no lo cambio. Esto es mirar la otra orilla. Esto es tener la sensibilidad de hacer, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No importa el tiempo que me quede, yo quiero hacer tu voluntad. Mis propios caminos, mis propios ideales, por más buenos que sean, me llevan a hacer pozos en el agua. Vacíos. Todo el mundo te aplaude, todo el mundo te va a reconocer, todo, pero dentro el vacío va a estar. La gente quería ser rey a Jesús. Y los discípulos estaban fascinados de estar en esa orilla. De acá no nos echan, acá está todo bárbaro, ya está. Y Jesús dice, enseguida, a la tormenta. La tormenta, acordate, va a mostrarme lo que hay acá adentro. Para que yo pueda humillarme delante de Dios y decirle, Señor, yo te necesito. Señor, yo tengo que llegar a la otra orilla. A esa tierra donde está el príncipe de este mundo, donde hay espinas, hay cardos, hay problemas, hay dificultades. Pero cuando llega Cristo, todo cambia. Cuando llega Cristo hay esperanza. Cuando llega Cristo hay salvación y vida eterna. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Dios nos encuentra en este domingo por la noche, navegando en medio de este mar, para algunos embravecido, para otros no tanto. Pero esa palabra que conocemos nos muestra como en un espejo qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gustaría y a dónde Dios quiere que esté. Que en este momento, cuando vamos a hablar con Dios, podamos decir, Señor, que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea glorificado y ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a trabajar para tu reino. Ayúdame a extender para que tu obra llegue a la otra orilla, la otra orilla, la otra orilla. A veces puede estar cerquita, a veces lo encontrás mañana, para las hermanas va a ser el jueves. Para otros será otro pueblo, algo que Dios va a poner en el corazón.
otra ciudad, otro anexo, otro barrio. Pero no te olvides de la otra orilla, porque allí envía bendición el Señor también y vida eterna. ¿Qué te parece si levantamos nuestras manos en adoración al Señor? El Señor está aquí, su Espíritu está aquí, y su gracia y su misericordia está aquí. Y si en algún momento vimos fantasmas, el Señor no te lo reclama, sino Él dice, yo quiero estar en ese barco, yo quiero estar en ese barco, yo quiero estar allí. Y la tormenta cambia, y Dios empieza a trabajar en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a tu santo nombre, gloria a tu santo nombre. Señor, tú estás en medio de tu pueblo. Señor, hemos cantado que proclamamos que tú eres la autoridad, que hay poder en tu nombre, oh Dios. Que en tu nombre, Señor, hay sanidad, en tu nombre hay libertad, en tu nombre hay paz, y en tu nombre, Señor, también se calman las tormentas. Señor, hay hermanos que están en medio de las tormentas. Oramos por ellos, Señor, para que tu paz esté con ellos. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga esa luz a cada uno de nosotros para saber dónde y cómo está nuestro corazón. Señor, gracias porque tú multiplicas, Señor, panes y peces. Tú multiplicas alimento espiritual. Tú multiplicas bendición de lo alto. Tú multiplicas, Señor, multiplicas porque tu bondad es grande. Pero, Señor, también tú pones carga y visión en cada uno de nosotros. Señor, sea hecha tu voluntad, sea hecha realmente tu propósito en nosotros. Señor, queremos asumir esa realidad de que saber que cuando estamos en obediencia y estamos dispuestos a hacer tu voluntad, tú vas a acompañar a tu pueblo, a tus hijos. Señor, sea tu gracia, tu ministración, y que tu palabra a lo largo de estos días, Señor, esté brotando en nuestros corazones para traer gloria a tu nombre, oh Dios, para bendición de tu pueblo y extensión de tu reino. Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración eres para ti.